Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Bueno, Ana. dale, vamos comenzando y después con quienes ingresen Bueno. después, igual va a quedar grabada. Sí, ya estoy canchera en eso, ya estoy hecha una youtuber. Perfecto. Muy Hasta bien. aprendí a Bueno, convertirlo. el mío se va convirtiendo automáticamente y me pasa a la carpeta de Zoom, ¿viste? Sí. Al documento. Sí, pero a veces cuando haces 2 clases seguidas se Hola. traban, pero yo aprendí, como se me trabó, aprendí a convertirla, porque si no, no la puedes abrir si no se te convierte, ¿viste? Claro, sí, pero yo cuando tengo 2 o 3 clases seguidas se van archivando. No sé, ha funcionado bien hasta ahora. No hemos tenido inconveniente. Bueno, vamos a comenzar. Habíamos estado trabajando hace unos 15 días aproximadamente con paradigma de la complejidad, ¿se acuerdan? De Moren. Habíamos estado trabajando con conducta de Blecher. Y lo último que les había subido es el texto de Minichelli sobre infancias, ¿sí? Infancias públicas no hay derecho, que tenían, si mal no recuerdo, 3 capítulos, les subí, ¿verdad? Sí. Sí, Y un pedazo capítulo del 1, 9. 2 y 10. 2 capítulos y un pedazo del 10. Del 9. Bien. Del 9, una partecita del 9 y el capítulo 10. Exactamente. ¿Pudieron leer algo? Sí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es puntualizar algunas cuestiones, algunas están en el texto, otras no. Vamos a ir con un PowerPoint que tiene unas palabras clave que nos ayuda a guiarnos y trabajando cuestiones que ustedes ya vieron en el texto y otras que no están, como decía. Cuando quieran acotar algo o tengan alguna duda, pregunta, comentario, abren el micrófono. Se nos trabó la profe. Estás trabada, Ana. ¿Ahí? Hola. ¿Nos escuchás, Ana? Sí, sí. Estabas trabada. No sé si escucharon las chicas, yo no te escuché nada. Ah, ¿no? No. Lo ¿Me último. escucharon los demás? Yo sí. Sí, yo escuché. Sí, se escuchó. Bien. ¿Sam, vos vas a tomar la asistencia? Estaba en eso, sí, ahora porque estaba esperando a ver si entraba Juli, si no empiezo yo. Ellas van escribiendo en el chat el nombre y yo lo voy tomando. Bien. En mi lista. Dale, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. Ya me lo permitiste, ¿no? Sí, acá Sí, está. ya te lo permití. Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Pueden ver, chicas? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Bien. ¿Alguien levantó la mano? ¿Necesita algo, Rocío Salgado? Sí, no veía. Ahora ya está. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, nos vamos a ir, respecto de las infancias, a la concepción de infancias. Muchas veces pensamos que infancia es igual a decir niños, es igual a decir infants, es igual a decir menores, ¿sí? Vamos a precisar algunos determinantes en la constitución de la noción de infancia. Ya con esto estamos diciendo... Ah, me pasaste el hospedador a mí, San. Sí. Bueno.
decía entonces, determinantes acerca de la constitución de la noción de infancia. Ya con esto estamos diciendo que la infancia es un concepto, ¿sí? Es decir, es una construcción. Como toda construcción, tiene un contexto histórico-social que regula ese tipo de constitución. Para poder dar cuenta de la categoría, concepto, categoría de infancias, hay que hacer un recorrido histórico. Ese recorrido histórico va a tener que ir recogiéndose con los relatos, con el leer los epitafios en las tumbas, con la palabra oída más que escrita, porque respecto de niños, niñas e infancia, no se escribió durante muchísimo tiempo en la historia, ¿sí? Entonces hay que ir a recoger en distintos lugares, y la tradición oral para eso ha ayudado mucho, a reconstruir esta noción. Reconstruirla para poder construir la noción, ¿sí? Cuando uno piensa en la infancia, siempre lo hace con un carácter retrospectivo. Si nosotros ahora a cada uno de ustedes le preguntáramos acerca de su infancia, tiene que ir en el recuerdo hacia atrás a buscar algunos hitos que marcan lo que uno considera infancia. Por ejemplo, el juego, ¿sí? Van a ir a buscar, si uno dice infancia, a ver de tu infancia, ¿qué recordás o qué podés decir acerca de la infancia? Seguro que va a decir, uy, jugaba todo el día. Otro podrá decir, trabajaba. Otro podrá decir, uy, mi infancia fue cuidar a mis hermanitos, y eso va a marcar las diferencias en las infancias. Pero para construir el concepto históricamente, nos vamos a ir a, por ejemplo, y ustedes lo tienen marcado ahí en la filmina, algunas cuestiones que vamos a ir desmenuzando. Una de ellas nos habla de los relatos históricos, y aquí entran a jugar tres grandes autores, Philippe Arié, Lloyd de Maus y Jacques Doncelot. Arié y Doncelot, franceses, de Maus, norteamericano, Arié, un historiador, de Maus, un pensador social, Doncelot, un sociólogo, es el más actual, está vivo todavía, y de Maus murió hace un mes y unos días, nada más. Ellos hablaron acerca de la historia de la infancia, fueron a buscar, ¿sí?, en relatos, fueron a buscar, como les decía, en las tumbas, los epitafios, qué se escribía acerca de los niños, ¿sí?, en los juegos, en los cuentos, ¿sí?, en la literatura. Y encontraron que parte de ese contexto estaba relacionado con siempre la figura de un otro en relación al niño, en relación a las infancias. Se me rayó la filmina, ¿qué pasó acá? ¿Alguien está tocando con el mouse y está rayando el filmina? Sí, es cuando alguien lo toca. Ahí está. Bien. Decía entonces, en esos relatos históricos ir a buscar las transformaciones sociales, históricas, culturales, los discursos sobre la niñez, que es lo que hicieron estos autores. Por otro lado, tenemos las experiencias del niño con el otro. Fíjense que yo ahí puse otro con mayúsculas. ¿Por qué otro con mayúsculas? Porque eso nos habla de un otro materno, de alguien que sujeta al niño a una determinada cultura, a un determinado lenguaje, ¿sí?, a una determinada historia, al inconsciente, va a decir Freud también, ¿sí? Esas experiencias del niño que van a tener que ver, como decía, con el cuidado, ¿sí?, de un otro, ese otro que es tesoro del significante, podríamos decir, ese otro que es el que porta la cultura y
y que lo va a introducir al niño a ella. Ahora, esas experiencias pueden ser felices, pueden ser tristes, dejan marcas esas historias, ¿sí? Marcas que van a tener que ver, y ustedes lo pueden constatar con sus propias historias de infancia y de niñez, marcas que están relacionadas con un tiempo feliz, un tiempo idealizado, o un tiempo para olvidar, un tiempo para reprimir, un tiempo que está ligado a las violencias, por ejemplo, ¿sí? Otra cuestión importante dentro de estos determinantes va a tener que ver con el nacimiento de la pediatría moderna. Por allá, inicios, siglo XVII. ¿Qué ocurre? ¿Siempre hubo pediatras? Obviamente no. Había médicos. Los médicos, médicos de adultos, médicos de familia, aquellos médicos de cabecera, trabajaban con adultos. Cuando había un niño enfermo, y esa era la noción del niño, el niño ha enfermado, enfermedades de la lactancia, por ejemplo, el niño que no puede orinar, el niño que no puede defecar, las enemas famosas, ¿se acuerdan? Supositorios y todas estas cuestiones que están ligadas mucho a la infancia, atendían estos médicos al niño como si fuese un adulto en miniatura. Entonces, si había que darle algún tipo de medicación, ¿qué se hacía? Se bajaba la dosis. Si al adulto le damos una cucharada, al niño le damos media cucharada. Esto nos habla de que hay algo que no está pensado para el niño, ¿sí? Todavía no se está pensando en el niño como un sujeto, para eso va a faltar mucho, no se está pensando en él como un sujeto, no se está pensando en él como una persona con características diferentes, físicas, ¿sí? Físico-biológicas, psicológicas, comportamentales. Por lo tanto, se lo trataba, como vuelvo a decir, como el adulto en miniatura. Disminuyendo dosis, lo podíamos curar. Recién, ¿sí? Esperen que quiero correr acá. Ahí está. Recién, hacia el siglo XIX, vamos a tener los primeros hospitales para atender niños. Con esto va a haber un nacimiento, como decía, de la pediatría. Cuidado, a ver, se los atendía a los niños, pero pasa igual que con la pedagogía moderna. Ya cuando decimos modernos estamos hablando del siglo XVI en adelante, ¿sí? Antes no existían. Aunque siempre hay antecedentes para que algo se constituya. Aparte de la pediatría, de ocuparnos específicamente del niño y que haya médicos ocupados de ellos, también vamos a asistir, para dar nacimiento a este concepto de infancia, al nacimiento de la pedagogía. A ver, ¿hay pedagogía antes del siglo XVII, del siglo XVIII? Sí la hay, pero son otro tipo de pedagogías ligadas a lo tradicional. Habrán visto ustedes, por ejemplo, Comenius. No sé si estarán trabajando con Cori. Todavía no. ¿Algo de esto? Ah, ¿todavía no? Bueno, no. Ya lo van a ver, yo en eso no me voy a detener. El objetivo es otro, pero para ir mencionando algunas cuestiones. La pedagogía moderna, ¿sí? Segunda mitad del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la moderna, estoy diferenciándola de la tradicional, ¿sí? Acá lo vamos a encontrar, por ejemplo, a Pestalozzi, ¿sí? A Montessori. Bien. ¿Qué es lo que hace la pedagogía? Pone al niño en categoría de alumno, y al ponerlo en categoría de adulto, esperen que admito acá, lo infantiliza. Ah, espera, perdón. Yo me vuelvo yo en admisión. Que te mandé para que puedas agregar, compartir el PowerPoint. Ahora me vengo yo a admisión, así no te interrumpen. ¿Y lo puedo seguir compartiendo? Sí, ¿no? Sí, que sí. Ah, bueno. Bien. Decía entonces, la pedagogía moderna lo que hace es infantilizar al niño, colocándolo en la categoría de alumno, ¿sí? Toda una categoría también,
¿sí? Nosotros pensamos en el alumno, la noción de alumno como el sin luz, esta tabula rasa de la que habla John Locke, el inglés, ¿sí? Empirista, ¿se acuerdan? De empirismo, racionalismo, John Locke, que pensaba esta tabula rasa, esta, digamos, hoja en blanco, que podía ser llenada de contenido. Cuidado acá con esta noción, que no es la que tenemos hoy, por ejemplo, con Alicia Fernández, y la noción de aprendiente, o de Rogoff con la noción de aprendiz. Es muy diferente a considerarlo alumno, aunque se siga usando esa palabra, ¿sí? Si vamos a la etimología, ¿sí? Para que sepan de dónde proviene ese término. Bien, decíamos entonces, infantilizamos al niño y recién van a comenzar las primeras escuelas como sistemas nacionales de educación. ¿Por qué? Porque las escuelas que había antes, no es que no había escuelas, sino que eran escuelas donde se instruía a determinados niños, a los niños de la nobleza, a los niños de la burguesía, pero no a todos los niños, ¿sí? Solo aquellos privilegiados iban a la escuela. Hoy sabemos que en la actualidad tenemos un sistema, además del sistema privado, tenemos un sistema público, que además, conjunto con las leyes actuales, las legislaciones sobre infancias, hay una obligación del Estado, de las familias también, a que los niños estén dentro del sistema educativo nacional, provincial, municipal, ¿sí? Por otro lado tenemos la literatura infantil. Y acá tenemos los clásicos cuentos de Perrault, de Andersen, de Los Cerdos Feos, Pulgarcito, Cenicienta, Blancanieves, todos los cuentos tradicionales que ustedes conocen. Ahora, esta literatura infantil tenía una particularidad. No ponía al niño como protagonista de algún tipo de situación en la que podía resolver junto con otros un problema X, no importa, muy grande o muy pequeño, podía resolverlo, era el protagonista en tanto importaba lo que pensaba, lo que sentía este niño, todo lo contrario. Aquí el niño era objeto del disciplinamiento. Si ustedes recorren estos cuentos, todos van a poner el foco en no hagas determinada cosa, no vayas al bosque porque viene el lobo y te va a comer. Hay que portarse bien, hay que hacerle caso a papá y mamá. ¿No dicen más o menos eso todos los cuentos? La bruja mala, ¿sí? Estos personajes que se fueron generando, como en la actualidad todavía tenemos el hombre de la bolsa, el cuco, la llorona, todo esto que se ha inventado para que los niños hagan lo que dice el adulto, ¿sí? Son disciplinadores estos cuentos. Pero empiezan a dedicarse, al menos, así terroríficos como son, pero empiezan a dedicarse al niño, ¿sí? Ahí tienen del siglo XVII al siglo XIX. En la actualidad tenemos, por ejemplo, toda la colección de Gato de Hojalata que plantea el lugar del niño, el conocimiento del niño, como decía, ponerlo como pensador, ¿sí? Como quien puede resolver problemas, como quien puede dialogar con un otro, como el que necesita del cuidado. Se han tenido en cuenta las características que tienen, vuelvo a decir, no solo físicas, sino psicológicas y comportamentales, los niños, niñas, y vamos a agregar aquí también a los adolescentes, aunque en el nivel inicial de ellos no nos vamos a ocupar específicamente. Bien. Por otro lado tenemos el reordenamiento familiar. Reordenamiento familiar que se da en el tránsito entre el siglo XVII al siglo XVIII. Y acá tenemos dos importantes sucesos históricos sociales que son la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, ahí tienen los años, la Revolución Industrial duró mucho tiempo, 1760, 1840, que fue cuando finalizó, Revolución Francesa, 1879. Podríamos decir, volviendo a esto de empirismo y racionalismo, que seguramente lo han visto en
anteriormente o en el colegio secundario, la revolución industrial fue empirista, es la revolución inglesa, es práctica, pragmática, ¿sí? Se mueve en el terreno de la experiencia. La revolución francesa fue más bien con este lema de igualdad, fraternidad, fue la revolución de las ideas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Sobre todo con la revolución industrial, cambio en la economía rural, la artesanía, el artesanato, pasa a una economía industrializada, maquinizada, y eso va a hacer que las familias vayan mudándose del campo a la urbe, ¿sí? Y con esto, las familias del campo, los campesinos, tienen en general familias numerosas, donde en una casa pueden habitar muchos integrantes de la familia, son familias ampliadas. Ya en la urbe esto no va a ser de esta forma. Hay que limitar el número de hijos. Con la limitación del número de hijos, y acá nace otra categoría también que tiene que ver con el proletariado, los campesinos pobres por un lado, y por el otro lado la burguesía, más allá de esto, pensemos en que de una casa enorme donde hay un montón de personas y el niño pasa desapercibido a una casa más pequeña, ¿sí? En la ciudad, podemos decir, entre comillas, donde hay menor cantidad de niños, porque también los ingresos y lo que se va, con lo que se van a alimentar no es lo mismo que estar en el campo que en la ciudad, para quienes, muchos de ustedes quizás tengan familiares en el contexto rural y sabrán que la vida es muy diferente en el contexto respecto de la cotidianidad de la familia, ¿sí? Entonces se reordena la familia, se va reordenando, mejor dicho, todo esto que estoy diciendo tiene todo, un antecedente, un desarrollo y una consecuencia, es decir, estamos hablando de un desarrollo histórico, no es que sucedió de un momento para el otro, bien, nos fuimos del campo a la ciudad y ahora la vida es otra, de a poquito y progresivamente fue esto, pero lo estamos sistematizando para poder en poco tiempo, digamos, hacer este recorrido. Entonces, se reordena la familia de a poco en función del niño. Si yo tengo pocos integrantes dentro de una familia, los puedo mirar mejor, me puedo ocupar de ellos. ¿Se entiende? Rocío, ¿Se va entendiendo? disculpa Ana, creo que Rocío quiere hacer una Sí. pregunta, ¿puede ser? Rocío Salgado, ¿tenés una manito levantada? Sí. Sí, no, me quedó ahí, no sé cómo sacarla. Perdón, bueno. perdón. Bien, bien. Más adelante entonces tenemos otra cuestión fundamental para dar inicio a este concepto de las infancias, que es, lo tienen ahí, la Declaración de Derechos del Niño, la DDN, de 1959. Fíjense, todo esto que tiene que ver con la legislación y los derechos de los niños, y en general todo lo que tenga que ver con derechos, es posterior a las guerras mundiales. Ojo con este detalle, que no es menor, histórico. Todo lo que tenga que ver con derechos, más allá de que anteriormente, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, interguerra, periodo de interguerra y demás, hubo declaraciones de derechos, ¿sí? Declaraciones, no convenciones, declaraciones de derecho, no han tenido, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en 1945, el peso, ¿sí? Y, digamos, la diversificación en el mundo y en los países y en los estados, como han tenido todas las que son posteriores, ¿sí? Me dice que tengo 10 minutos. Bien. Nos volvemos a conectar igual con la misma contraseña, ¿no son? ¿Sí? Bien. Sí, estaba hablando mi hijo. En cuanto hay 9 minutos y medio. Cuando se corte, nos volvemos a conectar con el mismo ID y la misma contraseña, ¿sí? Bien. Dale. Decía entonces, la Declaración de Derechos del Niño de 1959, pero ¿qué sucede con la declaración? Y yo les puse ahí la CDN, que es la Convención de Derechos del Niño, que es de 1989. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? A ver, fueron pensadas en función de los derechos,
pensadas en función de derechos del niño, pero la declaración no tiene la obligatoriedad de los estados de llevarla adelante y de incorporarla como ley, ¿sí? Por eso la declaración, de alguna manera, si bien es el puntapié inicial y tiene los artículos y se retoman en la convención, la que vamos a tener que tener en cuenta siempre, y la que tiene peso porque obliga a los estados a trabajar en favor de las infancias, es la convención, ¿sí? Convención de Derechos del Niño de 1989. 1989 es el año en que la Asamblea General de Naciones Unidas la aprueba. ¿Mm? Bien. Fíjense, ya la misma palabra les dice, declarar una cosa y convenir una cosa. Cuando se conviene, cerramos un trato, nos damos la mano y todos estamos responsabilizados a hacer algo por ello. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. En función, entonces, de la Convención de Derechos, la responsabilidad del Estado, ¿sí? Responsabilidad del Estado respecto de las familias, ahí va a haber como un ojo vigilante a estas familias para que cumplan adecuadamente con sus funciones, y tomar al niño como sujeto de derecho. Derecho a ser, yo puse la palabra cuidado como para dar cuenta de todo lo que va a englobar, ¿sí? Los derechos de los niños. Vamos a ponerlo a ser cuidado, con todo lo que ello implica, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí, profe, sí. Bien. Seguimos entonces. Lo que acabamos de ver, entonces, es el contexto de nacimiento del concepto de infancia. Que ahora después, siguiendo a Minichelli, nos vamos a ir a qué conceptualización tenemos acerca de las infancias. Y los determinantes que hacen a esa constitución. Eso es lo que vimos recién. Ahora nos vamos a ir a una psiquiatra y psicoanalista italiana, que la conocemos no por su nombre, su apellido italiano, sino que la conocemos por su apellido, el apellido de su marido, en realidad de su primer marido, que es Piero Lanier. Piero Lanier escribe en 1975 un libro, que les puse ahí una parte del título porque es muy largo, La violencia de la interpretación. Y aquí distingue la violencia primaria de la violencia secundaria. Si bien ella lo lleva a la interpretación en el espacio analítico, aquí lo vamos a ver en relación a la constitución de un sujeto. Esta violencia primaria de la que ella habla es constitutiva y es una violencia necesaria. Es la violencia que se ejerce contra el recién nacido. A ver, no es que lo andemos cacheteando al niño, ¿sí? Aunque hay madres y padres que lo hacen, ¿no? Ya sabemos acerca de las violencias para con los niños, niñas, y lactantes, ¿no? Y bebés. Ahora, esta violencia primaria habla de que la mamá, vamos a poner la figura, ¿sí? Tiene sí o sí que hacer una intrusión en el cuerpo de ese niño. De alguna manera lo tiene que invadir, sin pedirle permiso. Lo toca, lo agarra, lo baña, lo alimenta, ¿sí? Le pone ropa, le saca ropa, le pone pañales. Todo eso que hace mamá con el bebé, lo tiene que hacer. ¿Se entiende por qué se le llama violencia? Porque es una intromisión en ese cuerpo que el niño no está pidiendo, pero si pudiera lo pediría. ¿Por qué? Porque si no se muere. Yo no puedo tener un bebé, lo acuesto ahí al costado y ahora que viva, que haga como pueda, digamos, ¿no? Que se alimente, que se cambie. No, es el otro adulto el que va a tener que tomar ese cuerpo. Yo cuando digo cuerpo es porque hay que subjetivarlo todavía, ¿no? Hacer todo ese camino de subjetivación, de convertirlo en sujeto. Y para eso hay que estar en contacto con ese bebé, con ese cuerpo. Hay que tocarlo, hay que intervenir. A eso le llama ella violencia primaria. Pero vuelvo a insistir, es necesaria, es constitutiva. Si la madre no interviene,
¿sí? En ese cuerpo no se va a formar nunca un sujeto. Y acá los voy a llevar a los niños ferales. Los niños ferales, y ahí los tenemos como mito a Rómulo y Remo. ¿Se acuerdan los fundadores de Roma que bebieron leche de la loba? Después tenemos a unas niñas indias, Tamala, Kamala, tenemos la leyenda de Tarzán, algunos son reales, ¿sí? El niño de Aveirón, ese también es real. Estos niños que fueron abandonados por sus figuras parentales, depositados para morir en el bosque, fueron encontrados por manadas de animales, en general lobos, que los tomaron como su cría propia. Se criaron, ¿sí?, con los lobos. Estos niños, cuando los encuentran los civilizados, la civilización, los ven, obviamente desnudos, con la piel muy gruesa y rasgada, porque ustedes saben cómo juegan los animales y se van haciendo marquitas de esos juegos que nosotros llamaríamos ¿qué juegos brutos y salvajes? Bueno, es la condición del animal. La mandíbula inferior prominente, porque están acostumbrados a rasgar para comer, como hace el animal, ¿sí? Bien. ¿Cuándo los encontraron? Y si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿hay niños ahí? Cuando los encuentran tienen 7, 8 años. La mayoría de ellos obviamente viven muy cortos periodos de tiempo, llegan a los 15 años aproximadamente, y no logran más que un lenguaje y un vocabulario muy acotado. ¿Por qué? Porque justamente lo que faltó fue la intromisión del otro humano, del otro adulto que los atravesara con la cultura, con el lenguaje, con la propia humanidad que nos constituye. Entonces, les decía, si yo les preguntara, ¿hay niños allí? Ustedes dirían, sí, claro, son niños. Bueno, no son niños. Tipo de un niño. La fisonomía de un niño. Esto es como decir el extraterrestre es humanoide, no porque tiene forma humana. A ver, tienen forma de niño, pero no hay nada en su carácter que nos hable de la humanidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Han de constituirse niños, ha de constituirse la infancia, ha de constituirse un sujeto si hay un otro que sujeta, si hay un otro que subjetiva, si no, no tenemos niño, ¿sí? Si no, la característica propia del humano es ese atravesamiento, ¿se entiende? Si no, no tenemos humano, más allá de que tenga la forma. ¿Mm? De ahí la importancia de la constitución subjetiva que tenemos los padres, madres, pero también los docentes. Ustedes van a ser docentes del nivel inicial, niños muy pequeñitos que se están constituyendo. En cualquier momento se corta porque queda menos de 1 minuto. Así que no continúo, así se corta y después pasamos. ¿Se entiende? Sí. La importancia de la constitución y que ustedes van a trabajar con niños que están constituyéndose, por lo tanto, lo que hagan con esos niños, sobre esos niños, a partir de esos niños y sus discursos, ¿van a generar subjetividad? ¿Van a marcar la vida de esos niños? Entonces, esto lo tienen que tener presente todo el tiempo en la función docente. Y, Profe, ¿se entendió? Sí, sí. una pregunta. Viste que en el módulo hablaba de los chicos de